Damos gracias al Señor por tener la posibilidad de retomar nuestro estudio en la primera carta de Pablo a los Corintios. Si puede ir allá, por favor. Estamos en el capítulo 1 y hemos comenzado hace 2 semanas a entrar ya en lo que es cada uno de los versículos descritos allá en el texto bíblico, y pudimos apreciar algunos detalles importantes hace 3 semanas atrás, hablando sobre el contexto en donde esta carta se desarrolla. Y el Señor nos permite en esta ocasión seguir avanzando allá con altas expectativas de lo que Él puede hacer a través de su palabra. Como usted debe imaginar, y seguramente más de alguna ocasión ya lo ha pensado o lo ha escuchado, los hermanos en Corinto han sido descritos a lo largo de la historia de la iglesia como creyentes conflictivos o creyentes problemáticos. Su corazón, permeado por lo que es la mundanalidad en su entorno y su vida anterior sin Cristo, es evidente que resalta en medio de expresiones bien marcadas, tristes, de inmoralidad e idolatría a lo largo del texto. A medida que avanzas en la lectura de la carta, te encuentras en más de alguna ocasión con el apóstol Pablo actuando con firme dureza, clara dureza, y sabes que naturalmente lo merecen, en el sentido de que francamente han estado evadiendo algunos asuntos que habían sido ya enseñados hacia ellos y que necesitan otra vez volver a ser encausados en sus propias vidas. Y de pronto ves todo eso que está pasando, ves toda esa realidad tan compleja dentro de la iglesia y te topas con aquel texto al comienzo de la carta en el versículo 2 en donde Pablo les saluda como santificados. Y tú dices, wow, es decir, ¿por qué? ¿Por qué le llaman santificados? ¿Por qué darle esa connotación de santo a alguien que aparentemente ante mis propios ojos y aún ante la exhortación paulina más adelante no parece que son santos? Y la respuesta que tú y yo podemos tener frente a eso es casi instantánea. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Ha sido Dios quien ha aplicado su favor inmerecido en la vida de las personas para que estos puedan ver a Cristo, para que estos puedan de alguna manera relacionarse con Él como el Salvador y el Señor de su alma, como el todo suficiente y eficaz pago frente a lo que significa la condena que merecemos, que francamente merecemos por nuestra propia pecaminosidad. Y cuando el hombre, por la gracia de Dios, se arrepiente de sus pecados y mira a Cristo, ahora tiene el tremendo privilegio de saber que Dios nos está mirando a nosotros ahora por medio de Cristo, y aquella posición que la Biblia se llama santificación, aquel estado de ser hechos santos por los méritos de Cristo, resalta. Y ahora allá, por Cristo, en Cristo, con Cristo, usted tiene un sentido distinto, no solamente porque su vida ha cambiado, no solamente porque desde adentro hacia afuera las expresiones de su carácter empiezan a ser modificadas, sino también porque el propio Padre está tratándole ahora por medio de Jesucristo. Y eso es algo precioso, francamente precioso. Y de allí, desde ese momento de nuestra propia conversión, la santificación que nos libera de lo que significa la condenación del pecado en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, nos ayuda a destruir a lo largo de lo que significa nuestra vida los patrones pecaminosos de conducta que eran parte de nuestro viejo hombre, todo aquello que tenía que ver con hábitos anteriores que estaban permeados por esa maldad sin Cristo, y somos estimulados francamente a través de aquella santificación para poder vivir la vida que el Señor espera. Y esa es la razón por la cual allá en el mismo, es decir, capítulo 1, versículo 2, Pablo le llama a los corintios santificados, llamados a ser santos. Y es porque lo que quiere dejar en claro es que si Dios te ha hecho ser un santo, debes vivir como un santo. Si Dios te ha hecho un cristiano, bueno, debes vivir como un cristiano. Y en ese contexto, esa realidad es la misma en la cual tú y yo nos encontramos, desafiados de parte de nuestro Señor para hacer francamente lo que Él desea, para ser unidos a su voluntad mediante lo que Él ha revelado en su palabra. Ahora bien, antes de comenzar aquella exhortación que Pablo va a hacer a los hermanos a lo largo del resto de la carta, él va a tomar algunos versículos más para llenarles a ellos y con ellos llenarnos a nosotros de la maravillosa salvación, de la maravilla que significa ser un cristiano, del privilegio que cada uno tiene por el hecho de ser considerado santo ante Dios. Y luego de eso, todo lo que vendrá serán los elementos que tú y yo conocemos, que son parte de aquella exhortación necesaria, naturalmente necesaria,
pero supeditada al carácter de lo que Dios te hizo ser. Y frente a eso, las demandas abiertas de aquello que Dios espera que tú empieces a hacer, tal como quería que los corintios empezaran a hacer. Acompáñame en su Biblia, vamos a leer en esta ocasión la porción de los versículos 4 en adelante. Primero los Corintios, capítulo 1, versos 4 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Acompáñame en oración. Dios, te damos enormes gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu palabra, Señor, sabiendo que necesitamos de ti tanto, Padre, sabiendo, Señor, que tu gracia es algo que realmente, Señor, requerimos constantemente. Queremos, Señor, rogar a través de esta oración que nos ayudes a poder hacer uso de aquel privilegio y poder enfocar nuestra atención a ti, poder disponer nuestro corazón a aquello que deseas, Señor, decirle, de poder, Señor, someternos en perfecta disposición obediente a aquello que tu palabra, Señor, va a señalar. Y Dios y Padre amado, te queremos rogar que nos ayudes también para que ninguna interrupción que sabemos, Señor, pudiese manifestarse vaya en contra de aquello que sabemos, Señor. Necesitamos, Padre, aquello que tiene que ver con ese lazo permanente, esa conexión constante que debemos tener con tu santa verdad. Señor, ayúdame también a poder comunicar con fidelidad aquello que tú deseas decir a tu pueblo y no afectar con cualquier asunto, Señor, que sabemos no esperas. Y Señor, permítenos de todo corazón el poder estar disponibles para ejecutar no solamente nuestra admiración hacia ti al comprender las maravillas de tu ley, sino también la disposición genuina y obediente a ejecutarla de la manera que te agrada. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. En la porción que nos corresponde cubrir en esta jornada, vamos a ver a Pablo señalando allá cómo permanentemente él está dando gracias a Dios por los hermanos en Corinto. Si tú miras allá el versículo 4, vas a notar cómo toda esa porción comienza así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y naturalmente tú podrías imaginar, al conocer algo de lo que es el contexto de esa carta, que hay pocas razones por las cuales alguien pudiese dar gracias. De hecho, te vas a topar en varias ocasiones, en donde en la práctica, por ejemplo, es decir, Pablo ni siquiera quiere mencionar su gratitud cuando se enfrenta a los Gálatas, por ejemplo, allá en el libro. Pero cuando lees a los Corintios te das cuenta que hay algo más de corrupción incluso involucrada allá. ¿Por qué Pablo quisiera decir gracias de la misma manera como lo hace con tantas otras iglesias ejemplares como Tesalonicenses, por ejemplo? Y la razón es porque su gratitud no está volcada específicamente en la capacidad humana de los corintios. Su gratitud no está fundamentada en lo que podría ser la buena acción que ellos realizan en algún momento específico, aún en sus propias fuerzas. Su gratitud está enfocada fundamentalmente en lo que tiene que ver con la gracia de Dios. Es con lo que Dios puede hacer en la vida de una persona y cómo Él puede estar absolutamente convencido que esa gracia puede actuar poderosamente para la transformación correcta de la vida de alguien. Una gracia que tiene claramente aristas iniciales en lo que significa la salvación de nuestra alma, pero también que tiene manifestaciones claras en lo que involucra el desarrollo de nuestra vida hasta la gloria misma. Y Pablo en ese contexto está tremendamente agradecido y está volcando todo lo que significa esa gratitud específicamente al Señor. Meditar en la gracia de Dios es francamente meditar en la esencia de la fe, es meditar en la esencia de la teología, es contemplar de una manera muy palpable una bondad enorme, increíble, preciosa, completamente inmerecida y que Dios se ha encargado de manifestar en la vida de los suyos. Y con eso tenemos el privilegio de poder aplicar y considerar un montón de aplicaciones en la vida del creyente que se describen a través de esta porción de su santa palabra.
En primer lugar, y en relación a lo que significa particularmente esas bendiciones de la gracia de Dios que usted y yo podemos experimentar también, tenemos en primer lugar esa manifestación inicial descrita en el relato. Mira allá, por favor, el versículo 4 en tu Biblia. El texto dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Muy interesante algunas de las palabras que están siendo usadas acá por Pablo. Una de ellas allá, esta frase, os fue dada, muy interesante, nos habla de un punto en el pasado, su tiempo verbal aoristo allá en el griego. La idea fundamental de eso es algo que fue hecho en el pasado y que fue completo, finiquitado, fue terminado, fue concluido. Y Pablo está mencionando que una de las razones por las cuales le da gracias a Dios es porque específicamente la gracia de Él se había manifestado en el pasado de una manera perfecta, completa, eficaz en la vida de los hermanos en Corinto. Y si deseas preguntar, ¿cuándo fue el momento en donde eso pasó? Bueno, el apóstol Pablo dará la respuesta. Si tú avanzas en tu Biblia, por favor, al versículo 6, mira lo que el texto está señalando allá. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 6. El relato dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir, la respuesta correcta es que el momento en el cual la gracia aplicó a sus propios corazones por medio de la transformación de estos, fue en el momento en el cual el testimonio acerca de Jesucristo confirmó sus propias vidas. Es decir, el momento en donde Cristo fue aplicado directamente a sus corazones. El término testimonio que aparece allá utilizado es bien interesante porque no es muy habitual en los escritos de Pablo. Pero las pocas veces en donde este aparece, tiene una connotación directa como sinónimo a lo que es el Evangelio. Permíteme compartir contigo algunos textos para que puedas notar precisamente aquello. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, la palabra del Señor dice lo siguiente: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Notas lo que dice allá? Como un resultado natural de lo que fue el testimonio de ellos, lo que hicieron allá los tesalonicenses fue creer. Sinónimo allá, bien interesante, entre lo que es el testimonio y el Evangelio. Si notamos otro texto, vas a ver allá en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8, cómo la palabra del Señor dice lo siguiente. Pablo a Timoteo le convoca de la siguiente manera: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Note, el testimonio que Timoteo no debía considerar como algo de vergüenza está en paralelo con lo que significa el Evangelio que es establecido en el poder de Dios. Pablo está enfatizando lo que significa el hecho de estar disponible a llevar adelante ese testimonio, cueste lo que cueste, ese mensaje, cueste lo que cueste. Y allá está. Y allá está. Está en su Biblia en Corintios, ¿no es cierto? Mire, acompáñeme en 1 Corintios capítulo 2. Déjeme mostrarle otro lugar en donde esto aparece. Versículos 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, note, testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y nota lo que está pasando allá. Él está mencionando lo que fue el origen de su tiempo juntos. Cuando él llegó a Corinto, él dice: mire, yo no vine con palabras de humana sabiduría. Él ya había pasado por Atenas y usted podrá saber allá cómo los atenienses estaban tan entusiasmados y cautivados con esta idea de cosas nuevas o palabras infladas y todo aquello que pudiese cautivar su atención con tal de que fuera algo distinto a lo que conocían. Y Pablo dice: mire, cuando yo fui allá a Corinto, yo no utilicé ese tipo de palabras persuasivas. Básicamente lo que yo hice fue predicar a Cristo. Lo que yo hice fue compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y todo eso fue arrojado y fue recibido de parte de ustedes con demostraciones evidentes de la obra del Espíritu Santo allá actuando en sus corazones.
Por lo tanto, lo que notas a través de eso es que el término testimonio está ligado íntimamente, está conectado con lo que significa la realidad del Evangelio. Entonces Pablo está diciendo, mire, hay una razón por la cual yo le doy gracias a Dios, y esa razón es porque en un momento de sus vidas el mensaje del Evangelio de Cristo fue aplicado a sus corazones. Y es una expresión absolutamente clara de que francamente la gracia se ha manifestado. De hecho, muy interesante porque esa palabra testimonio, que puede traducirse en el griego como testimonio, como también puede traducirse como evidencia, nos ayuda muchísimo para comprender mucho más esta escena del Evangelio, ¿no? El testimonio descrito allá es la evidencia de Cristo, el Cristo muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, sepultado, es decir, conforme a las Escrituras, y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje del Evangelio. Muy interesante. El texto utiliza otra palabra que nos ayuda. Si vuelves allá, a 1 Corintios capítulo 1, notarás que el versículo 5 señala lo siguiente. 4. Gracias doy a Dios siempre de vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Avanzamos allá al versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, y la palabra confirmado allí, también, otra vez, el mismo modo verbal que la frase os ha dado, que tiene que ver otra vez con algo que sucede en el pasado y se cumple de manera completa, perfecta, eficaz. Es decir, el cumplimiento pleno de lo que significó su propia salvación. Mire, un asunto importante al señalar acá es que cuando tú miras esta gratitud que Pablo está dando por la salvación de ellos, es una gratitud que está siendo volcada a Dios. Y esto, aunque parece algo de perogrullo, y aunque usted y yo podríamos asumir que es absolutamente obvio, hoy con más fuerza que nunca no debemos dejar de expresarlo. La salvación es del Señor. La salvación le pertenece a Él. La gloria absoluta de la salvación es toda suya. Y cuando pensamos en el hecho de que Pablo menciona con tanta claridad que esto se ha aplicado en su vida en Cristo Jesús, es porque francamente no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales todos nosotros podemos ser salvos, que no sea el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, tienes allá una manifestación inicial de la gracia, una manifestación que no solo los corintios, cada uno de nosotros que un día hemos sido encontrados allá en nuestra realidad para con Dios y hemos reconocido nuestra falta, nuestro pecado ante Él, tenemos también el privilegio de enfrentar. Pero Pablo no solamente va a hablar de esa expresión pasada de la gracia, no solamente va a estar hablando de lo que significa esa manifestación inicial, sino que también él va a estar hablando de lo que es la manifestación actual. ¿Cuáles son aquellas aristas de la gracia que los creyentes siguen percibiendo, siguen enfrentando en lo que significa el desarrollo de su vida? Es porque la gracia no solo se manifiesta una vez allá en el pasado y deja de actuar en tu vida. Esa bondad inmerecida de Dios tiene repercusiones constantes. Mira lo que la palabra del Señor señala allá en el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante el término bíblico allá utilizado para describir cómo el Señor se encarga de bendecir a los suyos. Utiliza el término enriquecidos. En todo fuiste enriquecidos por Él. Y aunque sabemos, según el relato bíblico, allá en el capítulo 1, versículo 26, de que habían algunas personas que tenían buena situación económica, es obvio que el texto no está hablando acá de bienes materiales, está hablando aquí fundamentalmente de riquezas espirituales, de todo aquello que ellos podían experimentar de manera abundante y con todo lo suficiente para hacer todo lo que Dios considera que era suficiente para su propia vida y que también, naturalmente, tú y yo podemos enfrentar. A nosotros nos ayuda a recordarnos de vez en cuando el hecho de ver cómo la Biblia describe la capacidad enorme que Dios tiene de poder compartir aquello que le pertenece. Dios es rico, dice la palabra del Señor, en bondad, paciencia, misericordia y gracia. La palabra del Señor nos enseña que Cristo mismo posee insondables riquezas. La palabra es muy enfática para decirnos que en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Naturalmente, la Biblia nos dice que Dios nos satisface en cuanto a nuestras necesidades prácticas, aún a través de lo que significa las gloriosas virtudes de Él en Cristo.
Y cuando realmente logramos dimensionar la maravilla de lo que significa el poder recibir esa bendición tan palpable que es poder gozar de sus beneficios en nuestra vida, podemos naturalmente hacer nuestros textos tan palpables como estos, que nos enseñan que estamos francamente completos en Él, no necesitamos nada más, estamos con todo lo suficiente en Él. Y eso es, francamente, un regalo de su gracia, un regalo de su gracia. Un ejemplo de cómo esa gracia nos enriquece constantemente a través de maravillas espirituales es el que podemos encontrar, por ejemplo, allá en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pedro señala allá lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y Pedro está comenzando toda esta porción en esta epístola animando a los creyentes y señalándoles: hey, tienen todo lo que necesitan para la vida y la piedad, ¿qué más puedes desear? Y todo aquello lo recibes fundamentalmente por el hecho del divino poder de Dios manifestado en su gracia y por medio del conocimiento suyo, su santa palabra, la fuente de la verdad, la fuente de la verdad. Pablo nos ha dicho que Dios nos ha enriquecido enormemente y lo que va a hacer a continuación va a dar ejemplos prácticos de cómo los corintios habían sido enriquecidos, cómo ellos estaban disfrutando esa bendición de parte del Señor. Y con ello, naturalmente, nos va a ayudar a nosotros a saber cómo también podemos disfrutar de esa misma maravilla en la gracia del Señor. Mire, medita en primer lugar cómo está esta descripción de toda palabra. Note otra vez, si usted va allá al texto bíblico, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En términos concretos, Dios nos permite como sus hijos estar capacitados en todo lo que Él desea que digamos y en todo lo que Él desea que conozcamos. Comenzamos allá, toda palabra, toda palabra. Bueno, el término griego seguramente lo ha escuchado en alguna ocasión, logos, hablando específicamente allá de lo que significa si la palabra, enseñanza, mensaje, son formas en cómo esa palabra se puede traducir. Y lo que la palabra del Señor nos enseña es que francamente Él se ha encargado de dar a cada creyente toda palabra, toda enriquecida palabra, toda palabra necesaria para que pueda ser, es decir, obviamente, manifestada por nuestra boca. En ese contexto, naturalmente, Él está señalándole a los corintios: ustedes tienen ahora una virtud preciosa que es parte de la gracia del Señor, es la capacidad de comunicar la verdad, de poder manifestar, promulgar, exponer esa verdad a través de su boca. Es bien interesante que en el contexto ya hemos escuchado, ya hemos notado la confirmación del testimonio de Cristo en la vida de ellos. Muy interesante. Él ha dicho allá al comenzar la porción que naturalmente el testimonio de Cristo había sido confirmado en sus vidas. Bueno, ¿qué puede hacer alguien como una reacción natural a ser confirmado en Dios? Bueno, naturalmente ahora quieres que otros puedan ser confirmados en Dios. ¿Y para qué? Bueno, básicamente, para que puedan disfrutar lo mismo que tú disfrutas. ¿Y cómo lo haces? Bueno, lo haces a través de la palabra, de la palabra. Es bien interesante porque cuando miramos las demandas escriturales establecidas a los creyentes nos damos cuenta que solo pueden ser consistentemente cumplidas porque Dios se ha encargado de darnos de su gracia a través de su palabra. Si lo miras, por ejemplo, vas a notar cómo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, la palabra es muy explícita para decir que llegaría el momento en donde aquellos primeros cristianos y de ahí cada uno de nosotros, por la obra del Espíritu Santo, íbamos a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando notas eso, es decir, ¿no suena el texto como ser enriquecidos en la palabra? Es decir, saber que ahora el Espíritu Santo obra activamente en la vida del cristiano para que el cristiano pueda decir lo que tiene que decir. Y ahora tú no tienes que encargarte de lo que significa el resultado de eso, tú no tienes que preocuparte en un sentido gráfico en lo que significan aquellos asuntos que pueden ser como respuestas manifestadas a aquello, sino más bien lo que tienes que hacer es como el sembrador, después de haber usado tu palabra, ir y descansar y esperar la lluvia temprana y la tardía, cuando francamente el creador de la lluvia temprana y tardía pretenda que haya fruto. Y allá está. Y tienes el Espíritu Santo, tienes un mensaje tremendamente claro, y tienes la claridad de parte del apóstol Pablo, en este caso particular, diciendo a los corintios y diciendo a la iglesia del Señor: tienes la palabra, has sido enriquecido con palabra, puedes hacerlo, debes hacerlo, no hay una razón para que no lo hagas.
De hecho, cuando miramos la palabra del Señor, notamos cómo el corazón del hombre manifiesta su disposición a hacerlo, aún asumiendo muchas veces un montón de factores que sabemos. Son complejos. Pero allá tienes la gracia preciosa de la oración. Y tienes un relato increíble como en Hechos capítulo 4, versículo 29, en donde los creyentes están pidiéndole al Señor en oración lo siguiente. Note, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Y notas eso? Están siendo amenazados, están siendo castigados, están siendo claramente extorsionados. Y ellos, en vez de decir, Señor, te rogamos que nos ayudes a escapar pronto, Señor, te pedimos que nos hagas algo allá invisible al ojo del enemigo. Ellos están diciendo, Señor, te pedimos, por favor, que nos ayudes a no dejar de hacer aquello que tú sabes que podemos hacer. Note, ellos no están cuestionando el hecho de decir o no decir la palabra. Lo que ellos están pidiendo es que el Señor les ayude a hacerlo con denuedo. Muy interesante. Es porque es un hecho consumado. El que Dios espera que tú y yo entendamos. Tenemos el mismo privilegio. Es su gracia actual. Tú y yo tenemos un mensaje y tú y yo tenemos una palabra poderosa que podemos comunicar. El mismo apóstol Pablo más adelante en Efesios capítulo 6 va a hacer exactamente lo mismo, pedir oración por lo que significa este privilegio de comunicar con denuedo el mensaje del Evangelio. Note, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Note otra vez, es un hecho. El texto original es mucho más explícito al respecto. La idea es, estoy convencido, tengo una palabra, ¿no? El punto es, quiero entregarla con denuedo. Y por eso estoy orando. Por lo tanto, una vez que oramos, si realmente luchamos con lo que significa hablar, lo que tenemos que hacer es hablar. Y cuando hablamos, estamos llevando adelante aquello que es parte de los regalos de la gracia del Señor para con nosotros. Esa oportunidad preciosa que Él nos entrega de poder saber que Él se encargará de todo lo que tiene que ver con el resultado aplicado a aquello. Interesante. Siempre para mí ha sido muy impactante pensar en esta primera comisión que Jesús hace con sus apóstoles. En Mateo 10, él llama por primera vez a sus discípulos apóstoles y luego les comisiona a un viaje a corto plazo para que ellos puedan aprender un poquito la dinámica de lo que es expandir el reino. Él está muy cerca de ellos, les manda de 2 en 2, está mirando lo que va a pasar con ellos. Y ellos después de un tiempo deben volver y obviamente dar cuenta de aquello que hicieron. Pero no los envía sin antes darle ciertas luces de lo que podría pasarles. De hecho, les da luces tan explícitas como los tipos de persecución que podrían enfrentar. Y de pronto llegas a un texto como este, en Mateo capítulo 10, versículos 19 al 20, en donde el Señor Jesucristo le dice a los discípulos lo siguiente: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Wow! Hermanos, lo que la palabra del Señor nos está permanentemente animando a hacer es que estemos dispuestos a hablar. Muy interesante. Es evidente que Dios se encarga por medio del Espíritu Santo a llevarnos a la verdad, porque lo que anhela que obviamente salga de nosotros, francamente, es su verdad. Y mientras cultivamos una relación con la Escritura, mientras llenamos nuestra vida de la Escritura, todo aquello que el Señor se encargará de hacernos recordar para poder comunicar a otros en cualquier contexto será la verdad de la Escritura. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, en términos concretos, el Señor está diciendo, mire, tiene tremenda bendición. Es una bendición que no solamente los corintios podían disfrutar, es una bendición que usted también puede disfrutar. Tiene todo lo necesario, está enriquecido en lo que significa aquello, simplemente debe hacerlo. Usted y yo necesitamos hablar. Ahora, si vuelves allá, la primera de los Corintios, capítulo 1, notarás que hay otra manifestación de su gracia en la actualidad, y esa manifestación es todo conocimiento. Note, muy interesante. El texto dice en el versículo 5 del capítulo 1, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. La misma palabra para conocimiento. Es obvio que ni los corintios ni nosotros, mientras estemos acá en este cuerpo de muerte, vamos a conocer todo. De hecho, más adelante el propio Pablo va a decir en el capítulo 13 allá, porque en parte conocemos. Es decir, no vamos a conocer absolutamente todo mientras estemos acá. Pero lo cierto es que podemos ser completamente enriquecidos en conocer todo aquello que es suficiente que conozcamos. Y eso es muchísimo.
Francamente es muchísimo. Dios se encarga a través de su palabra de enseñarnos todo aquello que es necesario que usted y yo sepa. Si realmente hay algo que Él no ha dicho allá, es porque no es necesario que lo sepa. Y si hay algo que Él ha dicho, es porque es necesario que usted no solamente lo sepa, usted lo crea. Y usted esté dispuesto, obviamente, a vivir por aquella realidad. Si podemos conocer todo lo que es necesario por Dios para los propósitos de su propia gloria, bueno, usted y yo podemos percibirnos enriquecidos en Él. Es porque en muchas ocasiones incluso vamos a estar lidiando con aquellos que son conocidos como los líderes de opinión secular, que de pronto están dando opiniones en contra de la palabra del Señor, y de pronto porque tiene cierto estirpe o cierto conocimiento o cierto estatus social, le damos algo más de trascendencia. Y hermano, tienes todo el conocimiento perfecto ahí, no necesita cambiar, no necesita ser modificado. Dios no cambia, su palabra permanece para siempre. Lo que Él te ha dicho que es verdad, era verdad, es verdad, será verdad. Y allá, tú y yo tenemos el privilegio enorme de poder crecer y ser absolutamente suficientes en lo que significa el conocimiento de lo que el Señor ha entregado. Al hacernos suyos, el Señor ha habilitado en nosotros la posibilidad preciosa de tener un conocimiento superior al conocimiento de cualquier incrédulo, por más doctorados, postdoctorados o títulos o reconocimientos humanos que pueda tener. El foco tiene que ver con la verdad. Y cuando ese foco está establecido en la verdad, usted sabe, el Señor le ha dado algo a usted que solamente usted como cristiano puede poseer. Si usted va en su Biblia, 1 Corintios 1, note lo que dice. Capítulo 2, 1 Corintios 2. Mire lo que dice los versículos 9 en adelante. Es increíble. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 en adelante. Dice el texto: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Permítame detenerme ahí. ¿Nota lo increíble que está pasando allá? Es decir, Dios está diciendo que hay cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, es decir, que no han subido en corazón de hombre, pero que Dios se encargó, porque si no fuera por Él, sería imposible de revelarnos eso a nosotros por su Espíritu. Es increíble. Y sigue diciendo el texto, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Note, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es que no necesito convencerte bajo el razonamiento humano, cuando el único convencimiento que debes tener es aquel sobrenatural divino que llega hasta lo más profundo de los tuétanos y discierne las intenciones de tu corazón. Y eso lo tengo en la palabra. Note lo que sigue diciendo, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, y allá están, tratando de darle vuelta y tratando de buscar una explicación bajo su propio razonamiento limitado humano. Y no se dan cuenta que francamente es imposible hasta que no vengan al conocimiento de la verdad. Y usted y yo lo conocemos, usted y yo lo entendemos, usted y yo lo percibimos y lo disfrutamos en riquezas, en riqueza. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, que él le instruirá. Note eso, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Nota que cuando Pablo está diciendo entonces que han sido enriquecidos en toda ciencia, en todo conocimiento, no está utilizando simplemente palabras de buena crianza, está diciendo algo que es tremendamente poderoso y que tiene repercusión directa con nosotros. Mire estos textos que son increíbles. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 25, el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal señala lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Nota, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¡Wow! Y es que una de las evidencias preciosas de su gracia es la capacidad de hacer de simples hombres instrumentos útiles, como dice 1 Corintios más adelante, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes.
al darnos de su gracia, Dios nos concede el enorme privilegio de ser alumbrados con lo que significa aquella luz del conocimiento de la verdad. Y a través de aquella luz, ahora usted y yo podemos movernos correctamente, siendo coherentes con el regalo precioso del Señor. Y tienes allá, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, en donde el texto dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! Increíble. El conocimiento, mis queridos, que podemos recibir es tan apreciado en el Señor, es tan lleno de gracia y de verdad, que francamente aún nos capacita incluso para poder nosotros aportarlo a otros. Eso es lo que enseña Romanos, ¿o no? Pablo, reconociendo a los romanos, más adelante les dirá, porque ustedes están llenos de todo conocimiento y llenos, es decir, de toda misericordia o verdad. Por lo tanto, ustedes pueden, es decir, ayudar unos a otros con la verdad. Por cierto, la oración va a ser de gran ayuda y no es porque necesitas conocer, Dios te ha dado la posibilidad de conocer, es porque necesitas, al igual que en la parte anterior, el aspecto anterior, tener de nuevo para aplicar el hablar, bueno, tener convicción para que realmente seas firme en el conocimiento de lo que el Señor te ha dado. Esa es la razón por la cual Pablo, por ejemplo, ora allá por los hermanos en Colosa de la siguiente manera, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, nota, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tienes el conocimiento, estoy orando para que crezcas, para que des abundante fruto a partir de aquel conocimiento. Y allá te das cuenta entonces, el problema no es que no lo tenga, el problema es que no lo quiero usar. El problema no es que yo no tenga la oportunidad de saber palabras, el problema es que no quiero hablar. Pero hay una dádiva más que tiene que ver con esa gracia actual que tú y yo podemos disfrutar de parte del Señor. Y tiene que ver con todo don, todo don. Mire, si usted va al versículo 7 del capítulo 1 de 1 Corintios. Capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 7, la palabra del Señor dice lo siguiente. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y tienes allá, bueno, todo don, todo don. Tal como he mencionado, es evidente a través del texto bíblico que lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que tienes todo lo que necesitas. Así como tienes todas las palabras que necesitas decir, y Dios se encarga de eso, y tienes todo el conocimiento que necesitas saber, y Dios se encarga de eso, también tienes todos los dones que necesitas tener, y Dios se encarga de eso. Y Pablo está escribiéndole a los corintios y les está diciendo que aún siendo un racimo, el racimo más corrupto de las iglesias del Nuevo Testamento, ellos no tenían ninguna falta de algún don espiritual. La palabra don que aparece descrita acá es la palabra charisma, de donde sale la lógica de un don de gracia, o la idea básica que tiene que ver con el término carismático que nosotros conocemos. Ahora, cuando notas específicamente eso, es evidente que hay una alusión directa a lo que son los dones que Dios le da al cuerpo de Cristo para el desarrollo correcto del cuerpo de Cristo. Y Pablo le está diciendo a los corintios, hey, ustedes tienen todo lo necesario para poder vivir como iglesia de la manera que una iglesia debe vivir. Y tienes el enriquecimiento de eso. No hay nada que podrías hacer para negar algo que es tan palpable. Pero aún así, ellos hicieron muchos esfuerzos para tratar de conseguirlo. La palabra del Señor dice que a pesar de que ellos tenían todos los dones necesarios, lo cierto es que cuando avanzas en tu Biblia llegas al capítulo 12, y Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es que estaban ignorando en qué consistían los dones espirituales. Y cuando llegas al capítulo 14, te das cuenta que ellos están peleando porque querían otros dones. Es que no era suficiente los que Dios les había dado, pensaban. Y están batallando con eso. El problema no es que no tenían los dones necesarios. El problema es que querían inventar los propios. Estaban pensando que sería una buena idea, de pronto, un plan paralelo al plan de Dios. Y de pronto puede pasar lo mismo, ¿no? De pronto puede ser que ignoramos los dones que tenemos. De pronto puede ser que no estoy tan contento, es que yo no quería el don de servicio. ¿Por qué el don de servicio? El don de repartir, ¿por qué el de repartir o no? Y no te das cuenta que allá está el privilegio de poder disfrutar una de las más preciosas plenitudes de tu vida en Cristo, ejerciendo aquella característica sobrenatural que Dios en su gracia te ha compartido.
Y es precioso. En este aspecto de la manifestación de la gracia actual, es bien interesante cuando tú notas que realmente Dios se encarga de dar todo lo que necesitas para poder hacer todo lo que necesitas hacer. Y si te fijas específicamente en aquella referencia a lo que era la palabra, bueno, está diciendo el Señor, tienes lo que necesitas para poder comunicar con otros que no son creyentes. Tienes las palabras necesarias para poder decirlo. Y cuando habla del conocimiento y cuando habla de los dones, está diciendo, bueno, tienes todo lo que necesitas para desarrollarte en la iglesia local. Es porque eso es lo que requieres. Es decir, poder comunicar tu conocimiento y bendecir a otros a través de eso, por medio de la palabra del Señor, y también compartir tus dones para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y allá tienes el don de enseñanza, el don de servicio, el don de repartir, el don de hospitalidad, el don de evangelismo y un montón de regalos dados por Dios. Y en el cuerpo de Cristo, todos al menos tienen uno. Úselo, por favor. Es parte de lo que Pablo quisiera decir. Es parte de lo que nosotros deberíamos asimilar. La gracia del Señor tiene aristas preciosas que guardan relación directa con lo que significa el pasado de nuestra vida, la salvación fundamentada en esa gracia, el presente en donde estamos llenos de riquezas preciosas, en donde resaltan a través del relato la capacidad de hablar, la capacidad de conocer lo suficiente y la capacidad de tener los dones necesarios para poder bendecir a otros. Pero también hay un aspecto futuro de esa gracia. Si usted me acompaña en su Biblia, por favor, va a notar desde el versículo 7, en la mitad de este en adelante, hasta el versículo 9, la palabra del Señor dice así: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mi querido, hay tantos regalos acá de la gracia del Señor que tienen que ver con aspectos futuros, que son tan preciosos. Por un lado tienes la esperanza, cierta esperanza. Uno de los regalos que sabemos podemos tener de manera consistente en el Señor, a diferencia de lo que el mundo puede ofrecer en relación a esperanza. El mundo te ofrece falsas esperanzas. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero Dios te ofrece ciertísimas esperanzas. Si Dios dice que va a volver, es porque va a volver. Si Dios dice que está preparando lugar para nosotros, es porque los está preparando. Y tienes allá certezas absolutas que te permiten descansar como cristiano y avisorar lo que significa esa realidad. ¿Y por qué tienes esa esperanza? Bueno, por la gracia de Dios. Y el término que aparece allá, esperando, muy interesante, apocalipto, de donde viene el término apocalipsis, ¿o no? Lo que sería la manifestación del Señor allá, llegando allá, estás esperando aquel momento. Y esa forma de esperar es un aguardar deseoso, no es como un esperar pasivo en donde estás simplemente sentado esperando que algo pase, no, estás expectante, anhelante, deseoso. Quiero mostrar simplemente algunos ejemplos bíblicos de traducciones literales del griego donde esta terminología es usada para que veas francamente lo que el Señor espera que pase en nosotros en relación a esa esperanza. En Romanos capítulo 3, por ejemplo, 8, versículo 19, dice, la creación espera con ansiosa expectación. ¿Notas eso? Esta es la idea, ¿o no? Aguarda para ser restaurada, dice la Biblia allá, ¿o no? Y estás, ojalá que venga ahora, ojalá que llegue. En Romanos capítulo 8, versículo 23, esperamos, dice el texto bíblico, deseosos nuestra adopción como hijos. Y la escena alude allá a un pequeño mayor que no ha sido adoptado, que pasó por alto en los procesos de adopción y que de pronto está allá a la espera de que alguien quiera llevarlo y nadie quiere llevarlo. Y de pronto llega alguien allá que se asoma por el pasillo y está allá, que sea yo, que sea yo. Y allá está. Romanos 8, versículo 25, pacientemente lo esperamos. No una paciencia que te paraliza, una paciencia activa. Gálatas 5:5, pero por fe esperamos ansiosamente mediante el Espíritu la justicia que esperamos. Note, ansiosamente esperamos. Filipenses capítulo 3, versículo 20, del cual esperamos deseosos un Salvador, un Salvador. El cristiano puede aguardar anhelante lo que significa la venida de Cristo con todo lo que aquello involucra, sosteniendo su esperanza en aquel Señor que no solo pondrá a sus enemigos debajo de sus pies, sino que además se encargará de confirmar a los creyentes. Y allá tienes otro regalo precioso de su gracia. Él te va a confirmar, Él te va a confirmar.
Mira lo que dice allá el texto, si tú estás allá en el versículo 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará. Y es porque lo cierto es que quien ha establecido la gracia para dar esperanza a los suyos es quien también se encargará de establecer a los suyos hasta el final, hasta el final. En el griego, esta palabra confirmar aparece 2 veces. De hecho, la tenemos también en nuestra traducción al español. Cuando habla de que ellos fueron confirmados en el testimonio de Cristo, y recuerden, como mencioné, eso tenía que ver con un momento en el pasado de manera perfecta que se había cumplido, era eficaz, completo, y ahora acá. La predicación del Evangelio permite que los creyentes sean confirmados y esa confirmación le da una seguridad eterna, una seguridad que es palpable de manera preciosa en la consumación y que de ahí en más sigues gozando por los siglos de los siglos. Por lo tanto, no solo un deseo de parte de Pablo, sino que una promesa que Dios va a cumplir. Es el hecho de saber que Él va a confirmar a los suyos. Y tienes allá la gracia de Dios manifestada. Él se va a encargar, Él me va a cuidar, Él sabe, Él tiene cuidado de mí. Si se preocupa de las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, seguro se va a preocupar de ti y de mí. Luego tienes allá otra palabra preciosa, dice el texto, mire, allá versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que seáis irreprensibles, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. ¿Y notas esa palabra irreprensible o libre de culpas, que sería otra forma de traducirlo? Significa no reprobable o sin acusación, y de pronto ahí tú estás complicado, ¿no? De pronto pensamos, bueno, lo cierto es que después de mi regeneración, hay muchas cosas que he hecho que dejan mucho que desear. Y lo cierto es que verdaderamente un creyente va a ir mejorando en su vida y va a ir siendo perfeccionado en su vida y no puede ser igual que el de ayer, pero tampoco eres el mismo que serás mañana. Lo cierto es que la maravilla de esta irreprensibilidad en términos futuros tiene que ver específicamente con el hecho de que los cristianos vamos a comparecer ante el Señor inocentes, intachables. Y la razón no es porque nosotros hayamos sido tan buenos, es porque la garantía de Cristo en nosotros significa que Dios no nos ha imputado a nosotros la culpa, sino que la puso directamente en Cristo. Y allá llega ese momento en donde tú y yo seremos inocentes ante Él, no porque lo merezcamos, sino porque Cristo nos permitió recibirlo. Mis queridos, cuando pensamos en las maravillas de la gracia del Señor, podemos estar acá horas y horas, es increíble. Absorbernos en lo que significa el privilegio de ser receptores de una bondad inmerecida, incalculable, es algo que puede traspasar cualquier lógica de nuestro conocimiento humano. Y de pronto todo lo que Dios nos ha revelado y que es suficiente ya nos se absorbe, nos asombra. Y notamos como aquello que de pronto nosotros simplemente evaluamos como un suceso que tenía que ver con un asunto puntual de nuestra salvación en el pasado y que después, bueno, tengo que tratar de hacer lo mejor que pueda. No es así, sino que aquel momento está marcando el inicio de un proceso en donde Dios no te deja, donde Dios te ha dado lo necesario, en donde tienes lo que es requerido. Y su gracia, que tiene manifestaciones allá, sigue teniendo manifestaciones ahora y seguirá teniendo manifestaciones de su bondad. Y saber que Él vendrá y saber que podrás disfrutar de la realidad con Él y saber que serás presentado justo ante Él y saber que tienes el privilegio de poder estar sin culpa, siendo confirmado por lo que Él empezó en ti. Es algo precioso, precioso. Ahora, ¿dónde sostienes todo eso? ¿Por qué crees todo eso? ¿Por qué puedes asumir que realmente eso es cierto? Y la respuesta está precisamente allá en el versículo 9, en la fidelidad de Dios. Dice el texto, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mis queridos, el sostén de la gracia divina está básicamente arraigado a la fidelidad de nuestro buen Señor, el carácter fiel del Señor en el cual fuimos llamados. Hay una porción de la palabra del Señor que es increíble. Tú vas allá a Romanos 8 y notas textos como estos, por ejemplo, ¿no? Porque todos los que aman a Dios, las cosas los ayudan a bien, ¿no? Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y notas porque después el texto siguiente dice, para que sean formados a la imagen de Jesucristo. Es decir, que todas las cosas a bien que te pasan, aunque sean duras, tienen el propósito de que seas conformado a la imagen del Señor. Por eso está bueno. Entonces no quiere decir que no te va a doler.
te va a doler si es necesario que te duela, y te puede doler mucho. ¿Por qué? Porque la meta es que seas como Cristo. Y para ser paciente, te van a hacer ser paciente. Y para aprender a perdonar, te va a doler tener que perdonar. Y para obedecer, vas a tener que padecer, como Cristo aprendió obediencia, como dice Hebreos capítulo 5. Y allá estás recibiendo de los regalos del Señor a través de un pasaje tan fantástico como eso. Y la pregunta es, ¿cómo me sostengo mientras estoy enfrentando toda esta lista de situaciones complejas? Y bueno, la razón es porque aquel que empezó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O en términos de Romanos capítulo 8, versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a estos que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Y esta es una sección de acción-reacción, acción de reacción, acción-reacción. En la práctica esto funciona así. Si Dios te predestinó, Dios te va a glorificar. Bendito sea su nombre, ¿no? Si Dios te predestinó, Él te va a glorificar y va a pasar por el proceso correcto, que todo eso involucra. Llega el momento después de tu predestinación en donde serás llamado. Serás llamado a través del llamado interno, en donde su gracia irresistible cautiva tu corazón. Pero eres llamado también a través de un llamado externo, en donde la palabra en la cual hemos sido enriquecidos ha sido predicada. Y usted y yo decimos, sí, yo quiero seguir, yo quiero reconocer esa verdad, yo quiero seguir a Cristo. Y luego de eso, dice la palabra del Señor, tienes ahora la certeza absoluta de la justificación. Has sido declarado justo en Cristo. No hay tacha allá ante los ojos de Dios, no porque no la tengas, es porque Cristo la cubrió. Y de pronto, ¿sabes? Serás glorificado. Él es fiel, tremendamente fiel. Y Él ha pensado de manera tan palpable en cómo poder sostener todo esto, que es una riqueza que va a cultivar el corazón de los corintios para que ellos realmente puedan estar disponibles para enfrentar todo lo que vendrá, porque lo que viene será duro, pero podrán aprenderlo por la gracia del Señor. Mis queridos, será difícil dimensionar todos los detalles de la gracia divina, pero todo lo que ya sabemos es suficiente, es impactante. Es tremendamente suficiente para asombrarnos de la grandeza de su majestad. Y en la práctica debemos decir que todo aquello que ya conocemos, que ha sido el regalo de su gracia, podemos ejecutarlo y vivirlo conforme a su gracia. Y tenemos la esperanza certera que nos llevará a donde tiene que llevarnos conforme a su gracia. Bendita su gracia, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es como un bálsamo, Señor, a nuestra vida. Nos dices la verdad, Señor. Y, Señor, no podemos querer pretender otra cosa, Señor, que eso. Saber que podemos invertir parte de nuestro tiempo estando, Señor, a tus pies, escuchando lo que quieres decirnos, es algo, Señor, incalculable. Y Dios, sabemos que aún ni siquiera aquella acción es una virtud de nuestra propia humanidad, Señor. Es porque tu gracia, Señor, se manifestó. Señor, hemos leído en 1 Corintios 15, la lectura devocional, cómo el apóstol Pablo estaba tan cautivado con esta realidad, porque podría decir con tanta franqueza, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y de pronto él está mencionando que él ha hecho muchas cosas y se ha esforzado fuertemente, y es porque la gracia no inhibe nuestra disposición obediente a responder como Dios espera que respondamos. Pero aún después de agotarnos y extenuarnos en tratar de hacer lo que tú quieres, oh Dios, no podemos hacer otra cosa después de aquello que decir, aún eso fue tu gracia. Y es porque, Señor, sabemos, tú podrías quitarnos a nuestra esposa, podrías quitarnos a nuestros hijos, podrías matarnos en el fuego más ardiente y aún así no nos estás haciendo nada que no merezcamos. Todo lo que tenemos por sobre eso es tu gracia. Y, Señor, gracias por eso. Así como la esencia de la fe, Señor, es la gracia tuya, Padre. Sabemos que la esencia de la ética cristiana, Señor, es la gratitud. Y no queremos desconectar, Señor, la una de la otra. Ayúdanos, Señor, al contemplar tu gracia, a ser agradecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.